¿Qué opinan ustedes? Si tuvieran que decirlo, yo ahí puse algo, pero ¿cómo lo ven? Una palabra para Absalón. Uy, Rebelde. el rebelde, Traidor. traidor. ¿Qué más le podemos decir a Absalón? Ambicioso. Ambicioso. O sea, nuestra opinión sobre Absalón es bien embromada, bien mala, ¿no? Porque está todavía que el padre lloró por él y que lo mandó a buscar, lo que hizo. Pero saben que detrás de esta historia hay otras realidades, ¿no? Que uno en el correr de la vida tiene que ir aprendiendo. La historia oficial, la historia, bueno, que nosotros sabemos, nos dice que es el tercer hijo de David, el tercer hijo, que estaba furioso porque su hermano Amnón violó a su hermana Tamar y lo asesinó y huyó, que David lo llamó de vuelta, pero que David rehusaba verlo, lo tenía como en penitencia, pero lo hizo traer. Y luego, a pesar de esa actitud de David, Absalón se proclama candidato al trono, inicia una revuelta, y finalmente es derrotado en la batalla y muere en manos de Joab, un general de David. Y también nos impacta en David cómo lloró por su hijo, que realmente si Joab no lo hace reaccionar, estaba afectando a las tropas que habían peleado y muerto por defender a David. Eso es lo que nosotros sabemos, y es así, es la historia, es la realidad. Pero detrás de la historia hay otra historia. Ustedes saben que Absalón significa padre de paz, y que siempre el nombre tenía que ver con el carácter. También él es padre de paz, y Salomón, el futuro rey, se llamaba, su nombre tenía mucho que ver con el shalom, con la paz completa, con la prosperidad, ¿no? Pero Absalón fue llamado padre de paz, y no se le permitió vivir en paz, y él no se permitió vivir en paz. Era hijo de Maaca, la segunda esposa o tercera de David, su tercer hijo, eso lo encuentran en Primera de Crónicas 3, y tenía una hermana llamada Tamar, que era una princesa de Israel, una muchacha hermosa, según cuenta la palabra, y en Segunda de Samuel 14 lo describen como un hombre hermoso, se destacaban en su entorno, que tuvo 3 hijos y una hija, y fíjense en que a su única hija él llamó igual que a su hermana, Tamar. Aquí, a mí, cuando descubrí esto, a mí me hicieron clic muchas cosas. Evidentemente él sentía un profundo amor por su hermana, amor de hermano, amor filial, a tal punto que llamó a su única hija igual que a su hermana. Estaba en su recuerdo, estaba muy presente Tamar en su vida. No fue una ausencia como fue en el resto de la historia. Entonces estos pequeños detalles nos van dando otras pistas. ¿Cuál fue el gran desencadenante de este hecho que alteró la vida de tantos? En 2 de Samuel 13, que nos hablan del hecho de la violación de Tamar por su hermano Amón, es la obsesión, fue la lujuria que poseyó a Amnón, y como dice la palabra, Absalón tenía una hermana muy hermosa llamada Tamar, y Amnón, su medio hermano, se enamoró perdidamente de ella, se obsesionó, y así dice la palabra, se obsesionó tanto que se enfermó. Y Amnón sugestivamente era el heredero al trono. Ay, perdón, ¿qué hice? Perdón. Soy como mono con revólver con estas cosas. Perfecto. Ahora, fíjense en todos los pasos. Amón se obsesiona.
Jonadab, el amigo de Amnón, elabora un plan para que Amnón pueda acostarse con Tamar, ¿sí? Le dice, bueno, vos decile a tu padre que como estás enfermo, querés que Tamar, tu hermana, te venga a hacer la comida, te venga a animar. Y David accede a este pedido. Ahora, es interesante que, y nos tenemos que preguntar claramente, cómo David no vio el peligro en este pedido. David ya había pasado por episodios similares, cuando ve a una mujer bañándose en la azotea, a pesar de que sus siervos le advierten que es hija de uno de sus valientes y esposa de otro de sus valientes de Urías, él la trae, tiene relaciones con ella, la deja embarazada, luego como no puede arreglar el lío porque Urías es un hombre realmente leal e íntegro, lo manda a matar, lo manda a asesinar, y junto con Urías mueren otros valientes también, todo para tapar su culpa. Un hombre que vivió por todo eso, ¿no puede ver el peligro en ese pedido? No se puede haber dado cuenta, pero sin embargo, él cayó y él permitió que Tamar fuera. Tamar fue injustamente violada, fue un acto de poder de parte de Amnón, un ejercicio desigual del poder físico. Y Tamar no solo fue violada, fue no oída y despreciada, porque Tamar le dice a Amnón, pero si vos me pedís como esposa, tu padre, nuestro padre me va a dar a ti como esposa, y esto se va a solucionar. Él la desechó, como todo acto obsesivo y de lujuria, como todo momento de Satanás, fue desechada. La echó a la calle, y con el primero que se encuentra es con su hermano, pero lo primero que sintió Tamar fue un autodesprecio que la llevó a desgarrar sus ropas, su bello vestido de princesa, a tirar cenizas sobre su cabeza, a correr desesperada por las calles llorando. El primer encuentro es con su hermano Absalón, y Absalón se pone al tanto de lo que ocurre y la refugia en su casa, ¿sí? Le dice, no llores más, quédate acá, quédate conmigo, le da refugio, pero dice la palabra de Dios que ella vive como una mujer desconsolada en la casa de su hermana. Y Tamar, la princesa, desaparece de la historia. Hay un silencio que la cubre, hay un silencio que la envuelve, pero no es un silencio, es un silencio de muerte para ella, pero ese mismo silencio siguió trabajando en el corazón de Absalón, de David y en la vida de Amnón, haciendo destrozos. ¿Por qué? Porque, fíjense en ustedes, David se enteró y guardó silencio. Hay la inacción de un padre que se cayó al principio. Tal vez no lo pudo haber advertido. Dicen los psicólogos que hay áreas que nosotros son ciegas y hay otras áreas que preferimos inconscientemente para no sufrir, cegarlas y no oírlas en nuestro inconsciente. Tal vez el primer paso no previó el peligro del pedido de Amnón, tal vez, pero ahora él tenía que hacer justicia. Él era el que impartía justicia a Israel, y fue incapaz de hacer justicia en su propia familia, de hacer lo justo. Lo mínimo tendría que haber sido obligar a Amnón a casarse con Tamar, o si no, aplicar la justicia a Amnón. Él era el hijo primogénito, era el que iba a ser el futuro rey, y guardó silencio. Un violador, un abusador, iba a ser el futuro rey. Y él, su inacción, marcó aún más el dolor en el corazón de Absalón. Por tanto, Absalón fue el que hizo justicia ante la inacción del que debía hacerlo. Y dice inmediatamente, yo no estoy inventando nada, la palabra lo describe así. Absalón odió profundamente a Amnón. Y en primera de Juan, el apóstol nos dice que el odio es homicida. El odio es homicida. Cuando el odio entra en nuestra vida, entra un homicida. Llegado el momento oportuno,
es Absalón el que manipula a su padre, y pide invitar a los hijos del rey a un gran banquete, e insiste en que esté Amnón. Y ahí algo habla, le parece medio raro a David, pero nuevamente lo permite. Y Absalón en ese banquete mata puntualmente a Amnón. Venga a su hermana. ¿Sí? El odio hacia su hermano, que este acto, por supuesto el acto de Amnón trajo sus consecuencias, pero fue la inacción de David, del que debía poner justicia, que produjo todo esto. Que fue permitiendo que el odio fuera ganando el corazón de este joven. Y Absalón por 3 años huye a tierra extranjera, pero David lo quería ver. David lo quería ver, y Joab, el general de su ejército, a través de todo un proceso hace que lo envíe a buscar, pero con la condición que esté ahí, pero que el rey no lo va a ver. Una penitencia de niños para un acto de homicidio. Te pongo en penitencia y no te veo. Querido, habías matado a tu hermano. Entonces vamos viendo como por parte de los que deben cuidar, no hay cuidado. Por parte de los que deben poner límites, no hay límites. Y ocurren estas cosas. ¿Vieron que Absalón ya nos está cayendo tan antipático? Por lo menos a mí. Estoy viendo las causas. Su rebeldía y su odio surgió. Pero no surgió tipo café instantáneo que le echas agua y ya está. Surgió por un montón de hechos injustos, por un montón de omisiones de aquellos que debían impartir justicia sobre su familia, no sobre el reino, sobre su familia. Entonces, por supuesto que luego de 3 años, Absalón se subleva contra David y se denomina rey de Hebrón. David inicialmente, antes de ser rey de todo Israel, fue rey en Hebrón, en las 2 tribus de Judá y de Benjamín. Entonces como que él empieza a repetir los pasos de su padre para autodenominarse rey. Su padre ya estaba viejo, esa inacción le había ganado en muchas áreas, y para sellar totalmente la enemistad con su padre y el hecho de que ya no iba a haber posibilidad de conciliación y que estaba persiguiendo a su padre para matarlo, Absalón se acuesta con las concubinas de su padre a la vista de todo el pueblo. ¿Sí? Entonces aquí traemos que esta palabra, esta vergüenza sobre David, fue dada como consecuencia, fue traída por Natán, cuando le da las consecuencias de su pecado con Betsabé, no solo del adulterio, sino del homicidio de Urías. Tú lo hiciste en secreto, pero yo lo haré abiertamente ante todo Israel. Una consecuencia de las acciones. Ustedes me pueden decir, bueno, entonces si todo esto iba a pasar porque ya estaba predicho. Esto pasó porque David no asumió su rol de padre, su rol de ejercer justicia sobre su familia. Por eso pasó todo esto. Por eso el corazón de un joven fue contaminado. Tal vez ya Absalón tenía alguna aspiración al reino, pero el desencadenante fue la afrenta de muerte, la violación de su hermana y la inacción de su padre, que permitió que el odio fuera ganando territorio en él. Y luego que consumó la muerte de su hermano, ya el odio se volvió abiertamente contra su padre. Cuando el odio entra en la vida, es un homicida que va matando partes nuestras, va matando nuestra visión, y va consumando destrucción. ¿Sí? Ahora ya el odio contra Amnón ya había consumado, se vuelve voraz y homicida hacia su padre. No tiene reparos de querer destruir a su padre. Y finalmente, a consecuencia de todo esto, Absalón muere a manos de Joab,
el mismo que lo había mandado traer, y dice que David no encuentra consuelo de la muerte de su hijo. A esta altura ya se habían consumado 2 muertes, una violación, y lo único que había hecho David era llorar. No había hecho más nada. ¿Sí? A tal punto estaba inactivo que luego otro de sus hijos, posible heredero al trono, pretende declarar el trono, y si no es Betsabé, porque Joab también la anima, la aviva, la pone en camino, y Betsabé no se presenta ante el rey y le dice, bueno, tenés que, vos me prometiste que Salomón iba a ser rey, su hermano viene en contra de él, levantalo como rey. David tampoco hace nada, hubiera hecho nada, hubiera permitido que las cosas siguieran estando. Tal vez también antes y después del pecado, David cambió. David siempre aceptó las consecuencias de su pecado, y cuando Natán le da semejante sentencia que sobre su casa no se va a apartar la violencia, él dice, es justo, lo acepta, él tiene un corazón para con Dios, pero también como que queda totalmente inactivo para hacer, tal vez esa misma culpa no la trató totalmente y lo inactiva para hacer justicia en su casa, yo qué sé, los psicólogos podrán encontrar 1000 excusas, pero aquí su inacción como autoridad ante un pecado abre la puerta para que 2 de sus hijos mueran. Y Tamar murió para la historia, murió en el silencio, nunca fue rescatada de la vergüenza que pasó. Porque Absalón lo que hizo fue satisfacer su odio, pero nunca pudo rescatar a su hermana, o ya había pasado, ¿no? Entonces, perdón, ¿qué elementos tenemos que considerar acá? Que David en el episodio con Betsabé, allí abre una puerta de violencia sobre su familia, no hay vuelta. ¿Y qué fue eso? Eso fue un adulterio. David no puede, y un homicidio. Él mató. Y fíjense en cómo sobre su familia ya hay 2 muertes. Un homicidio, Absalón contra Amnón, y el general de su ejército, que en contra de las órdenes del propio David, mata a Absalón. Y tenemos que volver a preguntarnos, y trayéndolo hoy a lo que es el tema abuso sexual, ¿no? ¿No pudo darse cuenta de lo que ocurría a David? ¿No tenía una experiencia previa y sus consecuencias? ¿O no quiso o no pudo ver? Son preguntas que tenemos que hacernos. La inacción de David ante la injusticia sufrida por Tamar permitió que un odio homicida morara en el corazón de Absalón. Y Tamar desaparece de la historia. Tamar se sumerge en el silencio. La inacción del que debía impartir justicia continúa. Cómplice o víctima, aterrado por ver las consecuencias de su pecado personal, tal vez, pero continúa. No podemos permitir en nuestras familias, en nuestro entorno, que la injusticia siga su curso. Nosotras como mujeres que tenemos familia, o mujeres que hemos vivido, tenemos que tratar con nuestro corazón según nuestras vivencias, y siempre ser mensajeras de justicias. El Señor Jesús en el Sermón del Monte dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque esos serán saciados. Serán bendecidos, dice la Nueva Traducción Viviente, son bendecidos los que con hambre y sed buscan la justicia, en su vida personal, en su familia. La enseñanza de Cristo sobre los principios del reino que están implícitos en cada cosa del Sermón del Monte y que son una integralidad, nos hablan de que no podemos vivir en el reino sin vivir bajo los principios de la justicia del reino. Es un desafío de crucificar nuestra naturaleza día a día, pero es un desafío para vivir
satisfechos con nuestro Dios y con los principios suyos. Esto trajo que cuando vemos que la única hija de Absalón se llamó Tamar, vemos que él nunca olvidó el dolor de su hermana, la amó profundamente. La inacción del mundo adulto debería obrar la justicia. Sin embargo, la inacción del mundo que debería obrar justicia destrozó a Tamar y a generaciones con ella. Tamar y su descendencia se borraron. No fue más princesa de Israel. Amnón, el primogénito, fue borrado de la historia. Absalón, el bello hijo, el sobresaliente, inteligente y capaz, fue borrado de la historia. De una manera vergonzosa fue muerto Absalón. El silencio de David privó a Tamar de una historia y de una vida. Envenenó el corazón de un joven príncipe y propició la muerte de 2 de sus herederos al trono. El odio hacia Amnón, una vez saciado, se vuelve como una fiera hacia David. El abuso sexual en la infancia, la violencia hacia los niños es el secreto mejor guardado hoy día. El camino a la restauración surge del poder romper ese secreto para liberar a las personas y sus generaciones. Hoy día el abuso en la infancia es un secreto de familia. Se calla como se cayó sobre Tamar, y ese silencio puede llevar a la muerte, no a la muerte física, pero sino a la muerte personal, en emociones, puede arruinar áreas emocionales de la persona. Tiene sus efectos. Tiene el efecto, por ejemplo, de un estrés postraumático, cuando es crónico y se mantiene el abuso hacia el niño y el adolescente. El estrés postraumático es lo que sufren los soldados cuando vuelven de la guerra y han vivido episodios muy fuertes. Han visto morir destrozadas personas y han quedado sus seres internos totalmente lastimados. Esa es una consecuencia en nuestros niños, niñas y adolescentes del abuso sexual. Pero ¿cuándo ocurre? Cuando lo cubrimos con un secreto, cuando no se habla, cuando el que tiene que hacer lo justo no lo hace. No lo hace. Ahora, fíjense en qué interesante. David guardó silencio, pero Dios nunca guardó silencio sobre el pecado sexual de David. Lo encaró. David lo asumió y de alguna manera fue respetado. Pero la palabra tampoco guardó silencio acerca del pecado contra Tamar y sus consecuencias. La palabra lo denunció. Esto no quedó como un secreto de familia. Era demasiado evidente. ¿Sí? ¿Cuál fue la finalidad de la palabra? Mostrarnos las consecuencias y advertirnos y marcarnos el camino de restauración personal, familiar y generacional. ¿Cuál es el camino para cuando ocurre algo de esto? Para la restauración personal, familiar y generacional, hablarlo, romper el secreto, hacer lo que se tenga que hacer, impartir justicia al abusado, y un tratamiento adecuado. Y un tratamiento, no guardar silencio. El silencio mata, el silencio enferma. La palabra de Dios es clara, nos advierte sobre lo que el silencio y la inacción del mundo adulto puede hacer sobre estos niños. Hoy nos asustamos por la violencia en los adolescentes, por las drogas, nos asustamos por los embarazos adolescentes no deseados, por la gran cantidad de depresión, nos asustamos porque en estos 2 años de pandemia, por lo menos en Uruguay, se mantuvieron los índices de suicidio, que es un tema en Uruguay, pero las edades, el pico, se desplazó hacia la adolescencia, la juventud y toca un poco a la niñez. Niños están teniendo intentos de suicidio. ¿Por qué? Porque en estos 2 años estos abusos se han condensado, porque estos niños no han tenido el apoyo de poder estar abiertos con la reclusión del COVID, de poder tener un maestro o un referente con quien hablar y con quien poder canalizar cuando el abuso es intrafamiliar.
hay que romper el silencio. No importa, y si el que rompe el silencio es valiente porque está abriendo puertas de sanidad personal y de sanidad sobre sus generaciones. Esto también nos enseña la palabra de Dios. Generaciones fueron afectadas porque se guardó silencio. La palabra de Dios no lo guardó, y es una advertencia clara de cómo tratar estos casos y de cómo no tratarlos. Un hombre justo como David guardó silencio y fue injusto sobre su familia. Por más que lloraba cada vez que uno se moría y que los quería y todo lo demás, guardaba silencio y había una profunda inacción y falta de ejercer justicia. Y eso es necesario, que veamos que nuestros niños sufren y que hay que hacer justicia sobre ellos. Y si uno lleva en su historia este estigma, nunca es tarde para hablarlo, porque siempre con el Señor estamos a tiempo de poder ser sanados. Nunca es tarde que puedas encontrar una mujer madura, una mujer adulta, porque no hay secreto que vos no lo puedas compartir con otro. Si estos secretos están en tu vida y te marcan y te alteran y te hacen y te truncan una parte de tu vida porque hay áreas que vos estás guardando, sabe que no es tu culpa, sabe que te lo han hecho a ti y que el culpable es el otro. El abuso crea un estigma de culpa sobre el abusado que le impide ser libre y que hasta que pueda romper el secreto está atado a esa persona, como que fue culpa mía. Y es mentira, es mentira, es mentira. Es una mentira de Satanás que te tiene atado para impedir que tu vida sea todo lo que Dios quiere que sea. Eso también es cierto, y eso lo tenemos que saber. Como mujeres de Dios, que no hay secreto que no podamos compartir y que no tenga que ser llevado a la luz de Cristo para ser sanados, que no es nuestra culpa, y que también igualmente tengamos un corazón abierto para poder recibir esto y poder tratarlo adecuadamente. Bien, esto es lo que le quería compartir. Estamos llamadas a ser libres, y a veces estos temas, estos secretos de familia, estos silencios guardados por años, nos impiden que nuestras alas sean parejas y que podamos volar. A libertad nos ha llamado el Señor, y a libertad nos ha llamado el Señor, no hay vuelta. La libertad muchas veces la tenemos que conquistar en el espíritu, sobre nuestra historia, sobre nuestra vieja naturaleza, y oír la voz de Dios que nos llama a ser libre y que nos dice, no es tu culpa, no es tu culpa, y que tal vez te dice, vos tenés que intervenir a favor de la vida de este niño, niña y adolescente de alguna manera. La palabra de Dios es clarísima. No sé si hay preguntas, y si no terminamos orando, si hay intervención. Yo quiero que sepan que Dios sabe lo que hay en el corazón de cada una, pero que a veces necesitamos, y más en este tipo de heridas, poder hablarlo con alguien maduro, con alguien que pueda contenernos, con alguien que pueda orar con nosotras y decirnos, no es tu culpa, hija, no es tu culpa. Sos libre, porque Dios te llamó a libertad. Y que Dios nos pueda levantar como mujeres en este sentido, que también podamos contener a otras mujeres y también a nuestros niños y en nuestros hogares. No sé si alguien quiere decir algo, y si no, yo estaría orando. Dejo abierto el micrófono. Magdalena, creo que podrías orar para cerrar esta parte y después damos apertura a la charla, digamos, más informal, Muy con bien, preguntas o comentarios que las hermanas quieran hacer. bárbaro. Oramos entonces.
Padre del cielo, Padre de la gloria, Padre, Padre amado, Padre, Padre que no eres injusto, Padre que conoces nuestra historia, Padre que te dueles con nuestros dolores y nunca guardas silencio. Como hoy entramos compartiendo, tú advertiste a la hermana sobre el COVID y tú siempre llegas a tiempo. Nunca llegas fuera de tiempo, Señor. Siempre llegas a tiempo y hoy estás llegando a tiempo a nuestros corazones. Hoy estás llegando a tiempo para hablar a través de tu palabra, a través de tu pura palabra, a través de hombres y mujeres que fueron heridos, que sufrieron, que experimentaron y que tal vez no pudieron llegar a tener esta experiencia con el Espíritu que a través de Cristo tú nos permites tener. Gracias, Padre. Gracias porque somos llamadas a libertad. Habla a cada corazón, Espíritu Santo. Ministra a cada mujer. Ayúdanos a ser instrumentos de gracia y de libertad. Nada menos, Señor. Padre, pon en nuestro corazón esa hambre y sed de justicia que solo puede provenir de tu Espíritu Santo. No hambre y sed de justicia propia, sino hambre y sed de los valores del reino de Dios y de la justicia de tu reino en nuestras vidas y en las vidas de nuestros pueblos, de nuestro entorno, de nuestros niños y adolescentes, que aunque no te conozcan, son dignos de vivir bajo las leyes del reino. Tu creación es digna, tu creación clama una, porque los hijos de Dios se manifiesten en verdad y en justicia. Esa es la realidad. Y estamos hoy aquí a tus pies para que tú, Señor, nos hables, nos limpies, nos restaures y nos uses como ese instrumento de bendición para nuestro entorno, para nuestra sociedad, para donde tú nos hayas plantado como iglesia. Porque nosotros somos la iglesia. Los lunes, los domingos, los martes, los viernes, allí donde nos plantaste, primero en nuestra familia, luego en nuestro barrio, en nuestro almacén de barrio, hablando, en los amigos de nuestros hijos, de nuestras familias. Allí somos tu iglesia. Allí debemos cumplir aquella libertad para la cual tú nos has llamado. Elementos de redención de tu creación, para lo cual tú nos has puesto. Gracias, Señor Jesús, porque es tremendo el llamado y es tremendo el mensaje de restauración, la advertencia que tu palabra trae y la restauración que solo tu Espíritu Santo y tu iglesia, una a otras, puede realizar en el poder y en el amor y en la contención de tu Espíritu. En el santo nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno,